Los tres chanchitos. Bienvenidos, chanchiteros del universo. Comienza los tres chanchitos. Muy bien. La sincronización no la conseguí. Bienvenidos, chanchites del universo, a este Tres Chanchitos que es el 97. Pensando qué propiedades tendrá el 97. Pues yo la voy a contar para que no quitéis la intriga. El 97 es un número primo, lo cual es muy guay. Es además el número primo más grande que se puede escribir con dos cifras. Claro, ya después viene el 98, el 99 y el 100. Es el 25º número primo y además es un primo pitagórico. Y tú te estarás preguntando, ¿qué es un primo pitagórico? Pues un primo es pitagórico si puede ser la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Las ternas pitagóricas son aquellas que suman, si las ponemos como x y z, pues que x cuadrado más y cuadrado son igual a z cuadrado, son los tres lados de un triángulo. Pues si cogéis el triángulo de de catetos 65 y 72, la hipotenusa tiene 97, o sea que 65, 72, 97 es una terna pitagórica y como la hipotenusa es el 97, por eso se le llama primo pitagórico, ¿vale? Es el número atómico del berkelio y... Muy buen metal. Muy bien metal. Hombre, de lo mejorcito, Bueno, no sé por qué es un tímido, ¿no? No, ya a partir de aquí ninguno sirve de nada, o sea, no. Sirve. Y además llevo un rato pensando qué chiste hace sobre el berkelio y no se me ocurre ninguno. Y una propiedad muy chula que tiene el 97, matemática, déjame que la cuente, es que es un número de Ulam. Stanislaw Ulam fue un matemático polaco, muy famoso, que tuvo que salir por pata él con su hermano en el 39 porque era un poquito judío. De hecho, fue lo único que se salvaron, fue Stanislaw y su hermano, los demás, el resto de la familia murió. O sea, este fue uno de los... Manhattan, el proyecto Manhattan. Y también lo escribió en el Scottish Café, el libro de Scottish Café. Puede ser que esté en el cuaderno del cuaderno escocés, que no sé si hemos hablado aquí los chanchitos del cuaderno escocés. Es posible que sí. Vamos, no lo sé. Pues sí, Ulam. Puede ser, sí, no recuerdo si exactamente estaba Ulam, pero sí que sé que su advisor, su director de tesis, era, o sea, no su director de tesis, perdón, su tutor, porque la tesis la hizo ya en Estados Unidos, era Banach. Y Banach, sí, Ana que nota también tengo de maestro, me tuvo de maestra mía. También fue yo su supervisora. El pobre yo, que le supervisó los estudios Banach, no Clara Grima. Y claro, Banach sí que era uno de los del cuaderno escocés, que no sé si hemos contado la historia, pero hoy no la vamos a contar porque tenemos un invitado de excepción y yo reviso si la hemos contado y si no la contamos otro día. ¿Sabes lo que decía Banach a su mujer? ¿Qué? Necesito mi espacio. ¡Qué malo! ¡Qué malo! Llama Tarsky. Escuchadme un momentito, pues el 97 es un primo de Ulam. Y ahora lo voy a decir lo que es un primo de Ulam para que la gente, ahora que estamos en cuarentena y estamos todas algunas veces, nos aburrimos y nos agobiamos y nos venimos un poquito abajo, pues para que calculen la sucesión de Ulam. La sucesión de Ulam es una sucesión de este señor, Stanislaw Ulam, Stanislaw, un nombre muy bonito, ¿verdad? Stanislaw Asian fue alcalde de Coria y tenía una tienda que a mí me encantaba ahí porque vendía los garbanzos, las lentejas y todo eso a granel. ¿Os acordáis de eso? Y te la daban en papel de estraza, pero eso no viene a cuento. Voy a contar lo de la sucesión de Ulam. La sucesión de Ulam es una sucesión numérica para que lo calculéis en casa. ¿No decías que eran los primos de Ulam? Los primos de Ulam, perdón. No, la sucesión de Ulam. ¿He dicho un primo de Ulam? Es un... Perdón, pues no quería decir un primo de Ulam, quería decir un número de Ulam. ¿Vale? El 97 es primo pitagórico, es también un primo fuerte, pero eso es más difícil de explicar y no tiene tanta gracia. Es un número de Ulam. Es un número que aparece en la sucesión de Ulam. La sucesión de Ulam empieza como 1, el primer término es 1 y el segundo término es 2. Y ahora los siguientes términos se definen como, el siguiente término será el entero más pequeño, el número entero, sin decimales, que se puede escribir como suma de dos términos anteriores de forma única. Por ejemplo, voy a empezar la serie de Ulam, la sucesión de Ulam, para que la gente luego la continúe en casa cuando acabe el programa. El 3 es un número de Ulam, porque solo se puede escribir como 1 más 2. El 4 también sería el siguiente número de Ulam, porque se puede escribir como dos anteriores, 1 más 3 y de forma única. El 5 no sería un número de Ulam. ¿Por qué? Porque el 5... Pero perdona un momento,
¿Cuál has dicho? El 4. El 4 no es 2 más 2. No, pero no vale. 3 más No 1. vale eso, porque tienen que ser dos números anteriores distintos, perdón. ¿Vale? Como dos. Pues un número, el siguiente número Durán es el primer entero que puedes escribir como suma de dos anteriores distintos de forma única. Entonces el 4 es 1 más 3, porque 2 más 2 no vale. Y ya el 5, que sería el posible candidato al siguiente, pues no podría ser un número Durán, porque 5 se puede escribir como 1 más 4, que son dos anteriores a él, y 2 más 3, que son dos anteriores. Luego el 5 ya no es Durán. ¿Vale? Ahora dejo que nuestros oyentes y chanchites continúen la sucesión o la serie de Ulam, consiguiendo esta regla, y descubran que el 97 aparece en esa serie de Ulam. Y hasta aquí Yo tengo una pregunta. Dime. Tengo una pregunta. ¿La sucesión de Ulam tiene infinitos términos? Buena pregunta, pues no lo sé, pero te lo miro ahora mientras que presentamos. Debería, ¿no? No lo sé. Sí, claro, siempre tiene infinito. Suponte que fuera una cantidad finita, ¿vale? Entonces lo sumas todos y le suma 1. Ese no se puede conseguir como suma de cosas. Lo sumas todo menos el 1. ¿No? Es que el 1 está intentando hacer una demostración tipo Euclides, pero el 1 es un número de Ulam, o sea que si lo sumas todo, el 1 ya está, no puede volver a aparecer. No, pero le vuelves a sumar 1 y ese nuevo no aparece. Que aparece como la suma de todos. Si tú sumas todos los números de Ulam, como el 1 es un número de Ulam, ya no puede volver a sumarle 1. Sí. Porque ese no sería de Ulam, porque ya ha aparecido el 1 2 veces. ¿Vale? Pero ahora lo averiguo y lo vemos. Pero vamos a darle. ¿Y es como suma de 2 o como suma de muchos? De 2. Entonces tampoco vale. Pues coge los dos. Coge los dos últimos. Coge los dos últimos y ya está. Bueno, y ya está, ya no os voy a contar más nada de la serie de Ulam, ni de Ulam, que fue del proyecto Manhattan, eso ya lo he dicho, ¿verdad? Sí, porque es que, ¿sabe? El Ulam, el Stanislao, éramos amigos de von Neumann. De hecho, el von Neumann, que era un matemático muy famoso, que hizo muchas aportaciones a muchas ramas de la matemática, el von Neumann fue el que le dijo, y yo, Stanislao, vente tú con tu Adam para acá porque os van a dar para el pelo. Y le buscó un puesto en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, que anda que también lo colocó en la Universidad de Sevilla. Y hoy estoy famosa. Venga, vamos a darle paso a Álvaro que... Bueno, por cierto, creo que Ulam, sobre todo lo que estuvo muy involucrado, no sé si Enrique se acuerda de esto, pero estoy hablando de memoria, fue más que en las bombas primeras y eso, en la bomba de hidrógeno me parece que estuvo muy involucrado. Le pegó fuerte a los cálculos de la bomba de hidrógeno. Y además fue también el que desarrolló el método Monte Carlo con von Neumann, ¿no? Creo. Sí. Un crack. Sí. Un día le dedicamos al programa a Ulam, al Stanislao. Hoy se lo hemos dedicado a Álvaro Carmona, que es S de ciencia, todo junto, S de ciencia, en YouTube, y que ya está por aquí con su guante, con un guante. Yo tengo puesto los dos. Me encantan los guantes porque... No, él siempre hace eso, ¿no? Yo lo he hecho. Pero yo me lo voy a dejar esto porque estos son los de Mercadona, que son así muy claro. Feministas. A que me parezca Madonna. Bueno, pues nada. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Voy a estar pendiente del chat y empezamos. Yo tengo una bebida de color, Maravilloso. A ver, yo soy muy fan de esta entradilla. Soy muy fan de esta entradilla de los números primos, ¿A que sí? Ya sabes, los números, cuanto más primos, más me arrimo. Más arrimo. Pues dice a Enrique, que siempre dice que me enrollo mucho con las entradas de los números, con las cosas tan chulas que cuento. Bueno, voy a ver cómo está nuestro chat. ¿Cómo te cuenta, Álvaro? Pues muy bien. Cuéntate. Pues mira, muy bien, todo tranquilito aquí en el campito. Creo que lo comenté la semana pasada que yo vivo a las afueras de un pueblecito de la Jarafe, de Palomares. Y aquí lo que se escuchan son los pajaritos, se escucha algún perro de vez en cuando, y ahora que apenas hay coche, pues tranquilidad máxima. ¿Pero vives cerca de la confitería Calvo, se llama? Hay una confitería... Bueno, el Calvo sí, pero claro, ese está en dos urbanizaciones más para allá. En María Auxiliadora o algo así, ¿no? Sí. Ahí qué buenos pasteles. Un besito a la confitería Calvo. Bocate de carnival. Mira, esto es publicidad gratuita, pero no nos pagan, pero es que son pasteles. Y que a todos nuestros oyentes le encanta saber
acerca de una pastelería semiclandestina en una urbanización. ¿Cómo que semiclandestina? Si está en el TripAdvisor y todo. Lo que está en mejor una... de esta vida es clandestino. No es clandestina. ¿Qué nombre? ¿Cómo va a ser ¿No es clandestina? un poquito clandestina? Que no, coño, que sale en el TripAdvisor. Lo que pasa es que está en la casa de la familia que hace los pasteles. Claro. Y Cartel, entonces no hay es nada. rara. Vamos, hay unas colas a las comuniones. Por cierto, Por este año... favor. Este año Eso los es pobres ha perdido un montón. Sí, La yo rueda de conozco una cuña casa que de las hace. 3000 viviendas que también tiene unas colas que no te veas. Que no. Es una confitería absolutamente legal, absolutamente con Yo todo no he su dicho registro ilegal. sanitario. Y es fantástico y tiene los mejores pasteles de todo Palomares y de los alrededores. Y un abrazo para ellos, que ahora acabo de caer en la cuenta que posiblemente pues también estén sufriendo el coronavirus en otros aspectos. Además que Voy a hacer- unas cuñas del diámetro de una rueda de un toro mecánico, ¿eh? Y las caracolas. ¡Oh! Me voy a callar. Bueno, pues saludo a ver a los que veo por aquí, a José Antonio Dopazo, a Tomás Carralero, a Víctor Sanguino, que ha llegado tarde el número Se tónico. marque... Como siempre, a Víctor, boicoteando mi entrada sobre los números. Y nada, le damos paso a ese de Ciencia, que no sé si lo habéis visto, pero acaba de... si no lo habéis visto, no lo... Sí, vedlo. Ha grabado un vídeo un poco inquietante, sobre todo para los que trabajamos en espacios cerrados, como los profesores. Y... Bueno, pero que se parece un poco a cosas que había comentado Enrique en el primer vídeo en el primer audio del confinamiento, ¿no? Enrique comentó algo parecido. Sí, lo que no sabía yo era de los 20 minutos de suspensión. No sé si se puede decir, hacer spoiler del vídeo. Bueno, hombre, pero que la gente lo vea. Y un beso a Moni, que Moni Lamas, que está con Tomás, que nunca la saludo. Besito, como besito. El que hablas él. Que también hacen unos pasteles. Yo no los he probado. Los pasteles de Tomás y Moni lo he visto en fotos en el Twitter, pero Pues supongo nada. que Toma, algún día me ahí, tocará, ¿cuándo? algún día me tocará a mí, ¿no? Que me traigan un pastelito, una tarta de Santiago o algo así. ¡Oh, qué maravilla! Venga, Pues- entonces, ¿cómo orientamos esto? Yo tengo una propuesta para orientar el tema de la conversación. Por favor. Déjanos adivinarlo por el... Es que la gente que escuche el podcast no lo va a saber, pero... Yo Enrique sí, está yo quiero hablar con un- del coronavirus a con un muerte. coronavirus. Yo quiero que se quede ya esto sentenciado, que ya no haya que hablar nunca más del tema. Nunca Que más. Cuando pregunte a alguien en el Congreso diga, ponte el vídeo de los tres chanchitos, que está ahí Álvaro, que está repartiendo la pana. Ese Esto- de ciencia. Ese de ciencia. Que yo quiero que... Primero quiero hacer, a ver si os parece bien, ¿eh? Unos cuantos bloques. El primer bloque es... Esto ya ha pasado en la historia, ¿verdad? Sí. Ese es el primer bloque. Entonces, habla un poco de otras pandemias, otra epidemia o lo que sea. Luego, el segundo es dedicarnos al virus, porque a mí, aquí está el virus, que lo tenéis aquí detrás, y yo quiero que alguien me explique la estructura del puto bicho este. Y por lo visto es un moco de... Bueno, que no es un moco, me refiero, que es una mierdecilla de moléculas y que no está Bueno, la que jodiendo la está vida. formando. La que está formando. Y Pero entonces, Enrique, una a una las preguntas, ¿no? no, digo que a ver si os parece bien la disposición. los Ah, bloques. vale, Entonces, vale. ha pasado más veces, virus, la estructura y eso. Luego, ¿cómo actúa esto cuando entra en nuestro cuerpecito serrano? ¿Por qué se va a los putos pulmones, por ejemplo? ¿Por qué tiene predilección por los pulmones? Y luego ya acabando con vacunas y la manera de diseminarse el virus. Cómo nos llega a nuestros adentros. Entonces, si os parece bien, hacemos esta discusión. ¿Os parece bien? Vale, sí, Nos salvo parece que... perfecto, pero No, también pero- hay que decir una cosa, que El chat- prácticamente de todos estos temas ha tratado Álvaro, o sea que recomendamos. Y por mucho eso su se lo canal, pregunto. ese Por de eso. ciencia. Sí, pero quiero decir, para que la Hombre, para profundizar, que se vean a sus suscriba vídeos. a su canal y le Hombre, dé a la sí, campanita y esas cosas, vamos. Efectivamente. Yo lo que quiero es que todo el mundo se suscriba a ese canal, obligatoriamente. Es mi No. leitmotiv de la cuarentena. No, yo, por putearlo, Álvaro, que se suscriban a su canal porque él ha dicho en su último vídeo que si llega a 10.000 suscriptores se rapa el pelo. ¿Eso ha dicho? Me comprometo. Eso ha dicho. Ya, Sí, sí, vamos. raparme o hacerme una cresta moicana. No, Lo que sea. eso no me gusta. No, cresta Eso no moicana, me gusta. cresta moicana. Eso no me Yo gusta. lo dejo a disposición del público. Yo me entrego a... Pero te voy a decir que por aquí cerca, además está por muy cerca mío, lo que pasa es que está confinado en su cuarto, un chaval que yo conozco hizo una apuesta así, decía, si consigo esto, Sí, me rapo el pelo y se lo rapó. Así cayó. que yo me cayó. comprometo. Un momento. Estaba horrible. ¿Esto va en serio?
Sí. Totalmente. O sea, ya sí que ahora en Además, Twitter... en directo se hace falta. Vale. ¿Lo prometes? Prometido. ¿Lo podemos directo de tuitear? un directo de YouTube que ya sabes hacerlo. Efectivamente. Esta semana. Si llegamos a 10.000 suscriptores en el canal de YouTube, me comprometo aquí delante de nosotros, que estamos aquí nosotros solos, así que estamos de nosotros, me comprometo a raparme. Bueno, pues luego vamos a conseguirlo, nada más que por verte raparte, para quitarte... A ver, yo no puedo decirme a qué pelo tengo, ni hacer así en los vídeos, ni ponerte gorra, ni nada, ¿eh? Luego los vídeos a calvo. Venga, empieza ya. No, quiero decir que esto va a quedar así. Voy a cortar este trozo del vídeo, lo voy a poner en YouTube, o sea, lo voy a poner en Twitter y voy a pedir ayuda a todos los followers. Pero ahora no, ahora vamos a hablar ahora no. Venga, entonces... ¿Ha pasado? Aquí Bio 3007 dice la proteína S. La proteína S, efectivamente. La proteína Spike. Que Spike. Era el perro de los Rugrats. De los dibujitos esos. Sí, ¿no se acuerda nadie? Hablaremos de esa más adelante. Quédense en este maravilloso programa y aprenderán el maravilloso y fascinante viaje del coronavirus en nuestros cuerpos. Pero entonces, esto ha pasado ya antes, ¿no? Claro. Había pasado, pero con diferentes patógenos. Si hacemos referencia, si tenemos para atrás en el tiempo, las epidemias víricas, digamos, más recientes que tenemos es la del MERS, que ocurrió en 2012, que es del síndrome respiratorio del Medio Oriente, que era también primo hermano del SARS-CoV-2 que tenemos ahora, y un poquito más antes, 10 años atrás, fue la del SARS-CoV-1, que también era el SARS que venía también del mismo sitio, de China. Parece que todos estos virus... ¿Eran todos coronavirus? No. Sí, son coronavirus. O sea, eran del coronavirus estándar, digamos. Se puede decir que están cachondones los coronavirus. Claro. Son complicados. Son virus, ¿verdad? Son virus de ARN, son virus que tienen una capacidad, digamos, de mutación un poco más elevada que los virus típicos de ADN, digamos, porque el ARN, no sé si sabéis un poquito de biología, el ADN tiene una doble cadena en forma de hélice que descubrió, bueno... Ahí está. Cuidado que yo soy el alter ego de Rosalind Franklin. Efectivamente, descubrió Rosalind Franklin con sus trabajos y burdamente robaron Watson y Crick. Y se llevaron durante X años pues, el mérito, pero después se lo quitaron. Bueno, lo que iba. El ADN, al tener doble hélice, es mucho más estable y menos susceptible de sufrir mutaciones. Pero aquellos virus que son de ARN, digamos que su genoma está conformado por una molécula más inestable, como es el ácido ribonucleico. Perdona que te interrumpa, Álvaro. Otra cosa esta que me acuerdo de semi de memoria. ¿A Severo Ochoa no le dieron el premio Nobel por algún estudio de la ARN? Sí, quiero recordar que sí. Yo creo que sí. Vamos, sí, lo que hizo fue que construyó una cadena de uracilo y vio que se transcribía siempre al mismo aminoácido que no me acuerdo cuál era. Pero a partir de ahí se descifró el código genético. Claro, vale. Adenina, ¿no? Adenina. La adenina timina, citosina a la guanina, claro, la citosina a la guanina sería. Vale. No me acuerdo cuál era, pero era vale. Exacto. Claro, pues iría a adenina, una cola de poliá, creo que era, ¿no? Bueno, da igual, pero que yo creo que es recordar eso, o sea, que el premio Nobel precisamente se lo dieron por sus estudios de la ARN. Qué bueno. Es verdad, tiene razón. Pues el caso es que estos virus tienen una tendencia, digamos, a mutar. ¿Por qué? Porque cuanto mayor número de ciclos de replicación tiene, estadísticamente mayor probabilidad hay de que metas algún fallo. Porque no cuentan con una DNA polimerasa que pueda ir, a la vez que va replicando, vaya revisando sus propios errores. Entonces, como que, bueno, voy copiando, es como jugar al teléfono, prácticamente. Cuanto más tiempo pasa, cuanto más pasa un mensaje de uno a otro, más va variando el mensaje. Como los rumores en general, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues, una de las razones por las cuales los virus de ARN son un poquito más complicados y más difíciles de manejar, ¿vale? Tanto a nivel de epidemia como a nivel de después de analizarlo y llevar a cabo una elaboración de una vacuna. Entonces, y esto venía a las epidemias que ha habido anteriormente. A las epidemias, efectivamente. Sí. Pues esas son las dos más recientes que tenemos.
Pero, digamos, la constancia, que haya constancia, digamos, en escritos y en crónicas, la primera es la epidemia de peste que ocurrió en Constantinopla durante el reinado de Justiniano. Digamos que el 541 al 43 después de Cristo. Digamos, la primera noticia registrada. Después sabemos que estaba pues, la de Atenas, en fin, otras más. Pero esta fue especialmente severa con la población. Estamos hablando de una pérdida del 40% de la población de Constantinopla, que sería como la ciudad más populosa de esa época, una de las ciudades más populosas de Europa. Cuenta que digamos que como 4 millones de europeos perdieron la vida en el transcurso de 2 años. O sea, estamos hablando de real things, ¿sabes? Se supone que le hicieron el tracking back a este virus, y se supone que había llegado de Etiopía. Creo que lo comentamos la semana pasada. Y había ido subiendo hasta llegar a Egipto. Y a través del puerto de Pelusio llegó a Constantinopla, porque en fin, pues, dominaba esa zona del Mediterráneo. Pero esta epidemia no era vírica, era una epidemia de una bacteria que se llama Yersinia pestis, la de la peste, la que todos conocemos, la peste bubónica, la peste neumática o la peste negra, también se le conoce en función de los síntomas que se vayan sucediendo. ¿Por qué se dice bubónica? Pues porque hay inflamación de los ganglios, sobre todo a nivel de cuello, de axilas y de ingle. La peste se llama precisamente porque esos bubones, esto es un poco desagradable, ¿vale? Al explotar esos bubones, pues el olor era bastante desagradable, por eso se llamaba peste, históricamente. O la peste neumónica, si te cogía los pulmones, ¿sabes? O la peste negra, porque te provocaba septicemia y se te ponían los dedos negros, las extremidades. Entonces, todos estos síntomas indicaban muerte 100%, pero vamos, que te mueres. Y esta pues se llevó por delante mucha gente, muchos europeos. Hostia, y tanto. Cuando entró en Barcelona se llevó por delante el 80% de la población. Bueno, pero mucho más tarde, ¿no? Sí, en la segunda oleada, creo. Pero tú estás hablando quizás de una de las epidemias más brutales que ha habido en Europa, que es la epidemia de peste del siglo XIV. Eso es. La de 1346, que duró hasta 1353. Está de loco. O sea, se fue sucediendo a través de oleadas y tal, pero que fue un constante varapalo para la población europea. Y esto coincidió precisamente con, sabemos, se ha estudiado, que coincidió con una, llaman, pequeña edad de hielo en Europa, que había jodido todos los cultivos. O sea, digamos que había un bajón de temperatura, nevadas constantes, había una carestía enorme de alimentos, porque previamente porque había habido una época de bonanza que había aumentado la población europea. Entonces ya llegó la edad de hielo y les faltó un montón de alimentos, digamos, los cultivos se echaron a perder y hubo una hambruna enorme. Entonces la población europea estaba más predispuesta, digamos, a sufrir el ataque de esta epidemia, que también era de peste, de Yersinia pestis. Entonces, ¿de dónde vino? ¿De dónde vino? Se piensa que vino de China. ¿Otra vez China? De China. ¿Otra vez con la China? Los chinos. Estoy de broma, ¿eh? Creo que va a ser como algo... ¡Ah, que me quita el guante! Xenófobo o algo así. Es que estaba tuiteando lo de los 10.000 suscriptores. Claro. Y no puedo tuitear con guante. Mira que si sale. Oh, lo que me voy a reír yo. Bueno, seguimos. Pues total, llegó esta epidemia, se supone que haciéndole, digamos, el seguimiento a la epidemia, se supone que vino de China. Por aquella época, digamos, Asia Central y tal, estaba dominada por los mongoles, ¿vale? Por, digamos, la Horda de Oro, ¿vale? Entonces, el flujo comercial a través de la ruta de la seda hizo que la epidemia, pues iba en las ratas, en las pulgas, pues, si no sabéis el ciclo de Yersinia pestis, a través de roedores, grandes roedores, la pulga del roedor y viceversa, ¿vale? Pero si se mete por medio el humano, pues se lleva también la bacteria y la va propagando. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues a través de las rutas comerciales, de la ruta de la seda, pues llegó a Europa. Entonces, el primer lugar, que no fue por comercio, pero fue por otra cuestión que vais a flipar, fue la ciudad de Cafa.
Kaffa con doble F, C-A-F-F-A, está en Ucrania, ¿vale? En Crimea. Es la actual Feodosia. Esa ciudad es marítima, es costera, tiene puerto, y era un puerto fundamental para después el acceso a Constantinopla. En aquella época era Constantinopla ya. No, sí, ya era Istambul, ¿no? Sí, bueno, en fin. Si alguien lo sabe, la toma de Constantinopla fue en 1453 entonces era todavía, fue poco antes, fue 30, 40 años antes del descubrimiento de América. Perfecto, pues entonces tenía acceso directo también a esa zona. Bueno, el caso es que esa ciudad estaba asediada por los mongoles de la Horda de Oro, ¿vale? ¿De la qué? ¿De la Horda? La Horda de Oro. Entonces, vale, como ya sabréis, los mongoles tenían mucho malaje, pero mucho. Entonces, cuando llegaron allí los mongoles, ya llevaban muchos soldados que estaban soldados y llevarían gente con ellos, que gente que haría comercio también con el ejército al lado, gente que montaría tiendas, gente que montaría, en fin, llevaban una comitiva. Entonces había gente que ya estaba enferma de peste. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hacían para el asedio, el sitio de Kaffa? Lo único que puedes hacer. Montar los trozos de los muertos por peste en la catapulta y lanzarlos al otro lado de la muralla, ¿sabes? Qué asco. Hay que ser malaje. Los trozos de los malajes, bueno. Efectivamente. Entonces, bueno, un momento, que nos dice... Yo interrumpo de vez en cuando, que soy la que está llevando el chat. Que nos dice Víctor Sanguino, hola Víctor, que gana de verte otra vez en persona, que es desde 1453. ¿Y qué he dicho yo? Ah, pues es que no te he escuchado bien el dato. Claro, sí. Y ya porque aprovecho la interrupción para decir que él mismo, Víctor Sanguino, dice que sí que se acuerda de los Rugrats y también Maite Alonso. Yo no. Ole. Porque se le ha hecho muy jovencito y yo no me suena muy ese uso es el primer uso de armas biológicas, que ahora nos asustamos tanto. Claro. Hostia, pero armas biológicas... registrado, armas biológicas. Si alguien sabe si hay registrado, digamos, crónicas de otro uso de arma biológica en otro momento, que lo ¿Pero diga, qué era? Perdona, ¿los cachos de los muertos que los troceaban? Claro, con un brazo, una pierna de otro, no sé qué, una cabeza... Bueno, si tenían lepra aprovechaban y era mucho más fácil. Claro, eso, tenían lepra, pues ya... Purple Rain, como cantaba... ¡Qué asco! Hacían pulet peste. Ya está, Enrique, que no te vengas arriba, que eres muy guarro. Bueno, el caso. Pues ¿sabéis quién estaba en Kaffa en ese momento? ¿En Kaffa? Un montón de comerciantes genoveses. Mira qué bien. Ay, porque eran los que lo partían la pana en esa época, genoveses, gente que eran muy buenos marinos. Porque en aquel entonces todavía tenían monopolio del comercio, bueno, monopolio, digamos, virtual, del monopolio del comercio del Mediterráneo. Entonces todos esos comerciantes genoveses dijeron que yo me voy a quedar aquí en Kaffa o la que forma ahí fuera. No. Yo cojo el barco y me voy para mi casa. Claro, con la peste. Claro, pero con qué casualidad, claro, que se montaron en los barcos, y los barcos iban los genoveses, pero también iban ratas. Y las ratas llevaban la peste. Entonces, claro, se lo llevaron con ellos, como lo que decíamos el otro día, ¿no? Cuando se implantaron las reglas de confinamiento, que la gente se fue a su casa y se llevó la enfermedad con ellos. Claro, y además entre Crimea y Génova está Estambul. Constantinopla en aquella época. Correcto. De hecho, llegaron a Constantinopla, llegaron a Alejandría y llegaron a Sicilia. En fin. En su ruta. Porca miseria. Pero ¿sabe qué pasó? Que cuando llegaron los tíos a Génova, dijeron, ya estamos en casa. Y se encontró a la guardia en el puerto y dijo, aquí no baja ni Dios. Aquí no baja nadie. ¿Estaban alertados? Pestoso. Claro, efectivamente, porque habían tenido tiempo suficiente para desarrollar síntomas. Entonces, cuando las autoridades vieron que habían 3 o 4 que llevaban unos bubones hinchados, como qué asco. cabeza de niño de 3 años, pues dijeron... Perdón. Se va a bajar aquí Perry. Venga para afuera. Bueno, pero eso llegó hasta España, Barcelona y toda esa zona. Claro. ¿Dónde llegaron? Pues a los puertos de Francia, de la corona francesa y de la corona de Aragón. Mira qué bien. Y ahí es lo que decía Enrique antes, que se formó el taco en Cataluña. De hecho, fue una de las regiones más castigadas. Porque ahí sí que los dejaron bajarse. Efectivamente, ahí sí bajaron.
Ahí Es sí que bajaron. nuestra hospitalidad al final nos pasa. Claro, claro, claro. Pero tú fíjate, porque yo viendo esto, es que me puse a indagar sobre el tema y a buscar, digamos, algunos entendidos de la época, eruditos, digamos, cómo le daban explicación a este hecho, a esta enfermedad. Porque para aquella época, digamos que, obviamente, ya faltaban unos cuantos siglos para que naciese Louis Pasteur y desarrollase la teoría microbiana de la enfermedad. En ese momento lo que se pensaba que era que la enfermedad pues la creaban unos malos humores que salían del aire por la descomposición de la materia orgánica o incluso por castigo divino. Entonces, hay uno que se llama un Alfonso de Córdoba, digamos, que era un médico, digamos, que lo achacaba a que se había abierto una falla geológica por un terremoto que había habido en Italia, ¿vale? Entonces se había abierto una falla y dejaba salir gases del infierno. Y así lo explicaba el tío. Qué bonito. Lo típico. Bueno, hay gente que lo achaca a la 5G, o sea que... Bueno, pues ahí quería yo llegar, Clara. Ahí quería Ay, yo perdón, llegar. No, me refiero, no, tienes toda la razón del mundo. Tienes toda la razón del mundo. Es que hay muchos símiles que son parejos de que es que parece que miramos atrás en el tiempo y es como, mira, no eran tontos esta gente, mira cómo lo pensaban. Qué ignorantes. Es que no hemos cambiado en absoluto en siglos que han pasado. Pero es que aquí había gente incluso que pensaba que se transmitía la peste por mirarse a los ojos. Por mirarse a los ojos. O incluso en la Sorbona lo tenían asociada a eclipses o alineaciones planetarias. O sea, muy bien puestos en el asunto. Por supuesto. En la Sorbona. En la Sorbona. La Sorbona eres de letras siempre, ¿eh? Esa gente no le pregunto tú. Un saludo a nuestros otros oyentes de letras. Bueno, de hecho, ¿cómo influyó esto en el arte? Porque esto obviamente... Bueno, pero perdona que te interrumpa, el impacto en cuanto a muertes de esa peste fue terrible, ¿no? Fue brutal. Hay gente que un poquito más exagera que habla de 60% de la población europea, pero esto es más bien asociado, digamos, a países donde pegó fuerte. Pero hay otros estudiosos que son un poquito más moderados en estas cuentas, y hablan de en torno a un 30 o un 40% de muerte de la población europea. O sea, estamos hablando de que si esto lo extrapolamos ahora a nivel mundial, viene a ser unos 2.500, 3.000 millones de personas, ¿no? Efectivamente. Suenan muchas pues, personas. Acaba de entrar en el chat la más grande de España, que es Natalia Ruiz Emanovich, la Winselman, que dice malos humores, gas el infierno, los magufos están en todos lados. En todos lados. Hola, Natalia. Efectivamente. Bueno, pero... y lo que dice Víctor, que es un poco lo que está diciendo a raíz de lo que estabas diciendo tú, de que repetimos la historia, ¿no? Sí. Como que antes eran gases del infierno y ahora decimos que de la 5G, Efectivamente. o de que el agua deshidrata y esas cosas, pues, que son las últimas. Pues Víctor dice que el despendore de los genoveses lo hemos visto varios sitios por aquí sin ser genoveses, o sea que... Exacto. Vamos, de hecho, hoy creo que sí, ¿no? Ya hemos visto imágenes, ¿no? De gente yéndose a su segunda residencia, ¿viste yo algunos? Sí, y la alcaldesa, creo que es alcaldesa, si no me equivoco, de Almonte. Sí. Está pidiendo, por favor, a la gente que no vaya a las casas de Almonte, ni del Rocío, ni de... Mata las cañas. Claro. Con toda la razón del mundo. Va a cerrar, porque además, como no sé si conoces la aldea del Rocío, ¿la conoces, Álvaro? Sí. Bueno, pues si no la conoce nuestro oyente, porque tiene, claro, como es una aldea ahí en medio de la nada, pues hay muchos caminos rurales que llegan a ella y han tenido que poner la Guardia Civil porque la gente, para pasar por la carretera, que es donde están los controles de la Fuerza de Seguridad del Estado, pues están entrando por los carriles. O sea, la gente está loca perdida. Hay algunos pueblos como Setení de las bodegas que han hecho barricadas y han dejado solamente una calle de acceso. O sea, una barricada. Claro, o sea, llegar con un camión de tierra y echar el camión de tierra en la carretera para que la gente no pase. Y dejar solamente una carretera de entrada y salida donde está el camión. Claro que Setení también es un pueblo tan... Claro que y por eso, quien no haya ido es uno de los calificados, uno de los 10 pueblos más bonitos de toda España. Y lo es, ¿eh? Doy fe. Realmente espectacular, ¿eh? Es realmente pueblo escarbado en un corte de la piedra. O sea, bueno, literalmente gran parte del pueblo está debajo de la piedra. Debajo. Efectivamente. Es alucinante. Y se come muy bien. Eso lo he hecho. Todo se ha dicho. Pues nada, Confitería Calvo está en Palomares, se tiene de la bodega, si está cerca. Es Cádiz, ¿verdad? Es Cádiz ya. Sí, es Cádiz. En la esquinita de Cádiz, pero y por esa zona el queso payollo está buenísimo. ¡Buah! Por favor.
Aquí está contando también Natalia que a su pueblo, un pueblo de la costa granaína, pues están llegando gente de otras ciudades. De verdad, la gente no tiene... Qué poca vergüenza. Pero vamos, que yo eso lo arreglo muy pronto. Eso le mete un buen paquete, un buen puro económico, o sea, una multa, y se utiliza pues para comprar mascarillas para los hospitales o para ayudar a la gente que esté teniendo problemas de acceso a alimentos porque tienen problemas económicos. Y a cargármelo vivo, vamos. Mira, yo siempre lo he dicho. La multa mínima, ¿cuánto es? ¿600 euros? No, más alta. La mínima, ¿no? Bueno, pues yo lo extrapolo. Que tengan que vender la segunda residencia. Claro, yo lo extrapolo a kits de diagnóstico. O kits de PCR o kits de RT-PCR, ¿sabes? ¿Cuánto vale eso? Un Master Mix para retro cuesta en torno a unos 200 euros así. Creo que un kit digamos directamente de PCR, por unos 500 euros tienes el kit completo incluso para hacerte los geles y tal. Además, para hacer por lo menos 500 test. Puedes hacer 6.000 pavos, está diciendo Víctor, sí. Y del otro, de los kits rápidos, creo que estaba en torno a unos 600 o 500 largos. O sea que podemos traducir lo de las multas también es una cosa que hay que replantearlo. Yo lo he dicho alguna vez. 6.000 euros está diciendo Víctor, y yo lo veo así. Si tú tienes una segunda residencia, tú vas a pagar 6.000 euros por cada un miembro de la familia que se haya intentado ir a la segunda residencia. Hombre. Si chillas mucho se satura y perdón. estalla los oídos. Y además voy a hablar yo. Yo no estoy de acuerdo en que la multa sea 6.000 euros. Me explico. Creo que las multas deben ser proporcional a los ingresos y al patrimonio de las personas. Porque, por ejemplo, se han organizado carreras de coches en vías normales, donde la gente llevaba un fajo de billete horroroso, lo paraba la policía, pagaban y se ponían otra vez a 300 kilómetros por hora. Claro. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y les daba igual. A la segunda vez a la cárcel. A la segunda vez al pero da igual. Por ejemplo, en algunos países como en Finlandia, las multas son así, son progresivas. Por ejemplo, en su día recuerdo que salió en todo sitio publicado el presidente de Nokia, que lo cogieron en una multa de tráfico y le tocó pagar no sé cuánto, si el equivalente a una burrada de dinero por una multa de tráfico que a cualquiera a lo mejor le hubiera costado 20 o 30 euros. Pero eso es razonable, porque las multas es que te duele a ti pagar el dinero, pero hay gente... Claro. No todo el mundo le duele igual, dependiendo de... Eso es cierto. De los ingresos de cada uno. O sea, el poner las multas una cantidad fija no debería ser. Las multas deberían ser proporcional a los ingresos y al patrimonio de cada uno. Claro. Que le diga, tío, mira, deja el coche. Deja el coche y te van dando. Hijo de... Claro. Y toma el patinete y nos lo devuelve en comisaría. Bueno, pues seguíamos con... Estábamos hablando de... Todo esto ha venido desde el despipote, como he dicho, de Spendoles de los NOS. Eso es verdad. Que, bueno, eso... Lo que iba a comentar, y me parece súper curioso, digamos, la analogía que podemos hacer con esto que estamos viviendo hoy en día, porque toda pandemia afecta a la población de una manera. Obviamente, esto a la gente no es ajena y le da igual, no. Esto cae como un bombazo, ya no solamente en la política, en la economía o en la sanidad, sino también en la sociedad y en cómo experimenta la sociedad ese momento traumático de su historia. Y eso después va a repercutir en cómo se toma la vida después. De hecho, después de esta epidemia de peste del siglo XIV, surgieron nuevos movimientos artísticos, nuevas concepciones de la vida, nuevos cambios políticos, cambios intelectuales, como por ejemplo, pues a nivel del sistema feudal, pues se vino abajo completamente. Entonces, todo lo que viene haciendo la alta nobleza, alto clero y tal, eso, digamos que perdió muchísimo peso y se centró en la figura del rey. Digamos, después, como se quedaron, la gente había migrado a las ciudades, pues digamos que había muchas tierras de cultivo que se habían quedado vacías, o bien porque su propietario estaba en la ciudad, o bien porque estaba criando malvas, ¿sabes? Estaba allí. Entonces, claro, cuando la gente volvió al campo, se encontró como que tenía unas extensiones de tierra que podía cultivar y sacarle muchísimo más provecho. Por lo tanto, crecieron los sueldos en el campo y mejoró la calidad de vida de los campesinos. Entonces, sí, empezaron a desarrollar muchas más hectáreas de cultivo. Pero a nivel intelectual hubo
una polarización, y eso me encantaría recalcar en ello porque es una cosa que estamos viendo hoy en día, la polarización de la sociedad. O sea, en el siglo XIV, cuando acabó esta epidemia, digamos, la gente, o sea, se separó entre los carpe diem, ¿vale? Los que se entregaron a los placeres terrenales de la vida, en plan, aquí vamos hasta 2 días, vamos a aprovecharlo al máximo. Como si fuera esta noche la última vez, sí. Efectivamente, Dios no tiene nada que ver en esto. Como si fuéramos a escribir el Decamerón, ¿no? Efectivamente, que precisamente Boccaccio se inspiró muchísimo en esta epidemia en el Decamerón. De hecho, en el mismo Decamerón hace una descripción de los síntomas. Sí. Y habla de ellos. Sí. Bueno, y el Decamerón son historias que se cuentan una gente que está viviendo Claro, en el o sea, campo. son gente que se ha recogido en el campo para protegerse de la epidemia que está en la ciudad. Y entonces, es un tratado literario que te explica perfectamente la profesión de poeta. Aparte de otras cosas. Claro, aparte. Eso era, libro. digamos, que estaba lo viva la vida. Y en por el otro lado, polo... Por otro lado, surgieron los flagelantes, las figuras de los flagelantes, que eran las personas que se lo habían tomado, pero por el lado contrario. Es decir, bueno, pues esto es un castigo divino, el fin del mundo está cada vez más cerca y que me pille confesado. A portarme bien. Claro, ¿no? Flagelante porque es que hacían procesiones de flagelantes, o sea, se flagelaban para en vez de escribir un libro. En vez de escribir un libro. Exacto, para expiar sus pecados. Y esto, claro, lo que he tenido después es cambio en la música, en la literatura, en la forma de concebir la sociedad, el mundo que le rodeaba. Y hoy en día pues también estamos viendo un poco esto, ¿no? La gente que, por un lado, lo ve como de una manera dramatísima, un drama atroz, los gobiernos no valen para nada, la Unión Europea no vale absolutamente para nada, esto es el fin de la sociedad tal y como la conocemos, y por otro lado está la gente que disfruta de la vida y se hace un TikTok y se pone a bailar y se pone a disfrutar de la vida y a tocar la guitarra. Y yo les aplaudo también, porque supuesto. De verdad que los momentos emocionales para todos, supongo, y sobre todo si es como yo que tiene menos espíritu que una gamba, los momentos emocionales son muy... Claro. Contienen muchos máximos y muchos mínimos relativos. Exacto. Y yo de vez en cuando entro en Twitter y es lo mismo, ¿no? Gente aprovechando pues toda esta circunstancia histórica que estamos viviendo, pues para echar mierda de uno sobre otro, políticamente, ideológicamente, y de vez en cuando me encuentro a alguien que pone una chorrada, es que no puedo decir quién era, pero en Twitter el otro día puso un vídeo, no era de TikTok, era de Twitter, de Domingo de Ramos, la mujer se había puesto los bolsos y los tacones para bajar la basura, y yo es que me meaba. Digo, de verdad, gracias a los que nos hacéis reír. Claro, porque llorar cuando las cosas van mal o despotricar cuando las cosas van mal no tiene mérito. Es que eso es lo fácil. O sea, yo lo que tengo ganas es de llorar, de despotricar, de atacar, ¿no? Porque me siento herida y además soy una gata herida enjaulada, ¿no? Pero en medio de toda esta circunstancia histórica que no nos la esperábamos ninguno, que no estamos acostumbrados ninguno a nada de esto, que haya gente que se dedique a grabar un vídeo, no sé qué, no sé cuándo, para que tú te rías, claro. De vuestros cojones o vuestros úteros o lo que sea, y gracias, eso sí tiene mérito. O sea, reírse en medio de la tragedia es lo que tiene mérito. Lo otro es dejarse llevar y no tiene mérito ninguno. Si queréis, yo me cago en todo. Exactamente, yo me puedo cagar en todo, puedo llorar más que nadie y puedo despotricar. Eso lo podemos hacer todo, no es trivial, es simplemente déjate llevar. Lo difícil es... No, pero que también es sano, o sea, que despotricar con un poquito de conocimiento también está bien. O sea, que la gente bueno, tiene sí, que pero a lo mejor puedes despotricar en el cuarto baño de tu casa, no en las redes sociales, que está pasándolo mal. ¿no? Quiero decir que lo que está claro es que esto va a suponer un punto de inflexión en el desarrollo cultural que estaba teniendo el siglo XXI. ¿Tú crees que va a ser...? Sí. Yo creo que estamos convencidos, no digo que no, pero estamos convencidos de que cuando esto acabe, al cabo de los 6 meses, todavía seguirá permaneciendo los cambios que se hayan manifestado y eso. Yo creo que sí. Esto nos ha marcado a todos. Claro que ha marcado, por supuesto. Nos ha marcado a todos. Se está viendo ahora. Porque es una cosa a nivel global, mundial,
Estamos todos en casa, estamos todos... O sea, que aquí hay mucha gente que va a reflexionar y yo creo que va a haber una explosión en cuanto haya una libertad. Vamos a vivir una explosión de expresiones artísticas que pues, está por ver a qué se debe. Pero vamos, igual que lo que estábamos hablando de la peste, que se sabe o que hay muchos estudios que corroboran que fue uno de los acicates para empezar el Renacimiento. El Renacimiento surgió de la respuesta vitalista ante la calamidad que había surgido en la peste. Coño, bueno, pero no fue la última de las pestes que ha habido. No, pero en la siguiente, por ejemplo, se cascaron el Principia. Newton dijo, coño, me voy a cascar el Principia. Es que Newton. Y cambió nuestra manera de entender el universo. Pero una cosa, y Newton no tenía que hacer teledocencia, ¿eh? Porque si Newton hubiera tenido que dar clase virtualmente, ni escribe el principio ni el principio. Tanto presumir de Newton, coño. En latín. Pero hubiera tenido que entrar en el Blackboard. No chille que me está saturando. Con los escolios. Si él hubiera tenido que hacer clases en el Blackboard Collaborate, no se escribe el principio. ¿Ya te lo digo yo? Tanto presumir de Newton. Ese no era la teledocencia. Otra cosita que también hay, perdón, un símil, digamos, con todas las oleadas de epidemia que ha sufrido la humanidad, es el intentar encontrar un chivo expiatorio. Por ejemplo, las epidemias de peste, a quien se habían enfilado era a los judíos. Los pobres judíos trampa la culpa de Chávez de envenenar los pozos y para intentar arrebatarle el poder a los cristianos. Claro. Tal cual. Entonces, claro, eso es lo que después alimentó los famosos pogromos que habían en Alemania, en Suiza, en la Corona de Aragón, por todos lados. Aquí en Sevilla también vivimos uno de los pogromos más bestias que había de registro. Y precisamente fue por un predicador de Écija. De hecho, dice la crónica, era de Écija, Le dio un golpe de calor al hombre. El tío, por lo visto, se pegó unos pocos de meses calentándole la oreja a la población de Sevilla porque lo odia para arriba, lo odia para abajo. Que al final, creo que fue por un abril del 1300 y algo, no me acuerdo la fecha exacta. Pero que se saltaron las rejas actualmente, quien hasta allá está en Sevilla, habrá gente que escuche que sabe Sevilla y gente de afuera, quien haya está en Sevilla, pues en el barrio de Santa Cruz pues se ven, digamos, el trazado de la muralla que separa el barrio judío de la judería de lo que es el resto de la urbe. Pues saltarse las rejas a los almonteños para saquear, matar, hacer conversiones forzosas, en fin, bautizo in situ. Reconstrucción de prepucios. Efectivamente. Oye, ¿y ahora cuál es el chivo expiatorio? ¿Cuáles son los chinos? Efectivamente, podría considerarse los chinos, los gobiernos por nuestra parte también. Sobre todo en España el gobierno, sí. Siempre hay que buscar un culpable, porque eso como dice la palabra chivo expiatorio, eso te expía. O sea, a ti te quita tu pecado y se lo echas a otro. En plan, yo no es mi culpa, es este que tiene poder o este que es tonto y no sabe hacerlo. Son falacias al fin y al cabo. Que lo que hacen es... ¿Perdón? A mí lo que me flipa es que la Peña coge y dice, con el grado de conocimiento que tengo hoy, hace 2 meses deberíamos de haber hecho esto. Claro. Pero es que hace 2 meses no sabíamos lo que sabemos hoy. Esos capitanes posteriores. No, bueno, también hay de todo, ¿no? Lo que pasa es que como hay una población tan grande y como todo el mundo opina y como todo el mundo tenemos ahora mismo medios para comunicar, seguro que si se pone uno a buscar, seguro, hay mucha gente que decía hace 2 meses que esto iba a ser una catástrofe, que esto iba a ser algo horroroso y tal y demás, ¿no? Eso está claro, pero también hay que pensar que sin muertos ni nada y no sé cuánto, un gobierno que tome la decisión de decir vamos a cerrar el país. A parar la economía. Vamos a parar todo el país, o sea, eso manda narices, vamos. ¿Cuándo se cerró el país? Un viernes, ¿no? Sí, de viernes pasado, creo que fue. El 13 de marzo, no, el 14 de marzo. El 14 de marzo. El Día Internacional de las Matemáticas. Toma. Pues, bueno, que no viene. Pues en esa semana... Perdón, que me está tirando la oreja de inconsciencia por reventarle los tímpanos. Pero no solo a él, Ya no grito más, lo siento. Es que me vengo arriba y como estoy sola aquí en la cocina... Yo tengo los cascos muteados, yo os voy leyendo los labios. ¿Qué dices tú, Enrique? ¿Qué decías? No, que esa semana ya sabía casi todo el mundo que se iba a cerrar, por lo menos Madrid. Sí. Lo digo porque es que yo me tocó estar en Madrid miércoles y jueves de esa semana y yo tenía un tren para venirme el viernes y me lo cambié para el jueves porque digo, es que no salgo de aquí. Claro. Que fue, claro.
Y ojito que cuando yo fui a currar no podía hablar con más de 2 personas, no podía salir por las noches, me dijeron no salgas por la noche, no vayas a comer en el hotel, en tu habitación, o sea que no había... Ya estaba la gente diciendo esto se va a cerrar. Bueno, claro, en Madrid estaba mucho más serio el tema, ¿no? Sí, Y siempre que lo ha Madrid estado, fue ¿no? O horrible, sea, ha que sido eso horrible, es ¿no? cierto. Hombre. O sea, pero que se sabía, o sea, pero claro, que un gobierno, ¿cómo va a decir cierro esto? No, es Y tan ahora sencillo. resulta que no, que nos quedamos en 600 casos y cerramos un 15 días el país y te dicen, eres gilipollas, no teníamos que haber cerrado. Si es que aquí hagas lo que hagas, estás vendido. Sí. El que toma la decisión está vendido. Hombre, aquí el que se equivoca es el que toma la decisión. La que no me voy a equivocar seguro soy yo porque no voy a tomar ninguna decisión. Claro. O sea que, pero vamos, que yo me acuerdo, yo recuerdo cuando yo era de la que cuando se canceló el Mobile Congress, digo, se le está yendo la perola a esta gente. Lo reconozco, vamos, digo, esto está muy exagerado. Y yo escribí un hilo de Twitter explicando el R0, aprovechando para hacer divulgación, en enero, que fue el 25 de enero, porque fue el día antes de mi cumple, ¿me acuerdo? Y era un poco de divulgación cuando yo pensaba, bueno, ya que la gente está un poco histérica, les voy a contar matemáticas para que se distraigan, pero ni de coña. Es que te acuerdas que en esa época... Esperaba, nada, yo cuando dijeron que iban a suspender el Carnaval de Venecia, esa fue la primera vez que me eché la mano a la cabeza, dije, hostias. Claro. Y luego cuando ya empezaron las fallas, dije, rehostias, que esto va muy en serio. O sea que nada. Bueno, yo quiero... Yo antes de que se vaya Alba, antes de que terminemos, y siguiendo con el recorrido histórico, pero es no que chille, Álvaro... no chille, Clarín, no chille. Me había quitado una auricular, que si chillo menos. Que yo siguiendo con el recorrido histórico, ¿se me escucha? Sí. ¿Sí? ¿O parezco un actor de la Casa de No, Papel? no. De estos que susurran y no se entienden. Un beso a todos los actores de la Casa de Papel, que me gusta mucho la serie, pero habla más alto y vocaliza. Ahora mismo, que le queremos mucho. Habla un poquito más alto y vocalizando. Que Álvaro esta semana ha puesto un dibujo muy bonito en Twitter que ha hecho con los diagramas de Voronoi sobre la epidemia de cólera en Londres, y eso es otra epidemia, ¿no, Álvaro? Exacto. No te estoy pidiendo que hable de Voronoi, sino de la epidemia. No, tienes toda la razón. Y viene súper bien hilado, porque va hilado y a las matemáticas. Como decíamos el otro día, cuando menos te lo esperas, ¡pam!, aprende. Pues resulta que otra de las epidemias, digamos, brutales que hubo, pero esta es del siglo XIX, es la epidemia de cólera de Londres, que fue el detonante de la gran y faraónica obra del alcantarillado y de la red de metro de Londres. O sea, de hecho, fue una obra, digamos, que para la época costó cerca de 3 millones de libras esterlinas de la época. Entonces, digamos que en esa epidemia murieron pues cerca de, no sé si llegó al millón de personas, en cuestión de varias oleadas de epidemias. Digamos, fue entre 1831 y el 54, porque tuvieron tres grandes epidemias. Y aún así tardaron en recuperarse después. Pues resulta que en Londres, digamos, había habido un éxodo desde el campo a la ciudad por cuestiones de la revolución industrial. Hay un cuadro muy chulo, que es el del Cuarto Estado de Giuseppe Belizza, que se puede ver, es precioso, uno de mis cuadros favoritos. Entonces, el Cuarto Estado. Vale. No sé si alguien lo tiene por ahí y si se puede poner en la pantalla, pero total, que resulta que la gente que había ido del campo se plantó en Londres y en grandes ciudades, ¿no? Entonces aumentó la demografía en ciudades y entonces, digamos, todas esas familias estaban hacinadas en grandes bloques de pisos. Entonces tú imagínate la cantidad de desechos que había en una ciudad que tenía un alcantarillado ínfimo preparado para recoger agua de lluvia, prácticamente. Entonces, ¿qué pasó? Pues que lo que tenían eran pozos negros. Pozos negros en las viviendas tenían alrededor de 200.000 pozos negros que los gestionaban los barrios. Pero como era muy caro limpiarlos, pues cada uno pues, se le buscaba las papas como podía. Y claro, pues llegaban a desbordarse y a colar a esas precarias alcantarillas que eran solo para agua de lluvia. Entonces, imaginaos el olor que podía haber en Londres en esa época con todos los desechos. ¿Qué ocurrió? Una cosa muy chula, que el colonialismo inglés pues trajo cosas tan chulas a Londres. Ese es el cuadro que se ha puesto Enrique detrás, el del Cuarto Estado, ¿no? Sí. Pero los que escuchan el podcast...
¿La portada de alguna película 900 o alguna de estas no era ese cuadro? Pues no lo sé. No lo sé. Pero es un cuadro que representa muy bien... el éxodo, ¿no? El sí. éxodo, ¿no? Pues es muy bonito. Nuestros escuchantes de podcast que no lo están viendo, pues que lo busquen en Google, el cuarto estado, porque yo no me suena haberlo visto, pero Sí. no sabía cuál era cuando lo ha dicho Álvaro, pero es precioso. Busca el cartel de 900, Enrique, cuando puedas. Bueno, seguimos hablando. Entonces, el colonialismo inglés pues, había traído cosas muy chulas a Londres, como el curry, los trapecistas chinos y el cólera. A ver, y ya en 1831 pues se empezaron a ver los primeros casos de la enfermedad, de infecciones por cólera. ¿Y por qué? Pues básicamente porque la gente se moría de cagalera, que es lo que te provoca el cólera. Entonces, pues la gente pues seguía explicando, como lo que decíamos antes, la teoría miasmática de la enfermedad. Pensaban que era pues malos humores por cuestión de la descomposición de la basura que afectaba a las clases populares que vivían hacinadas en los barrios menos pudientes, digamos, de la ciudad. Pero ¿qué pasa? Que empezaron a verse afectados la gente de dinero. Y dijeron, bueno, pues ahora sí, tenemos que hacer algo, espérate. La iglesia hemos topado. Como siempre, efectivamente. Y fundaron el Consejo Metropolitano de Obra. Y dijeron, oye, esto vamos organizando, ¿no? Como ahora, una cumbre de crisis. Aquí hay que hacer algo. ¿La enfermedad de dónde viene? De la basura, ¿no? De perdicio, de los desechos y tal. Bueno, pues al río. Tal cual, al río. Vamos a vaciarlos todos en grandes camiones, con bombas y tal y cual, y al río. Y echaron, pues, todo, vaciaron los pozos negros en el río. Problema, que en esa época Londres contaba con tuberías de abastecimiento de agua a domicilios, de dinero, digamos, con agua del río. Tenían algunos pasos de filtrado, algo tal, pero al fin y al cabo te estaba llegando el mismo agua que estaba contaminada de cólera del río a tu casa, donde habían vaciado los pozos negros, ¿no? ¡Los mojones! Claro, entonces no tenía lógica ninguna. Claro, estaban bebiéndose su mierda. Literalmente. Qué agradable este programa entre los de antes y los de Hay quien es ahora. Faraday, ¿no? Faraday sabemos... El Faraday. Bueno, pues Faraday, hay un escrito, una crónica del mismo Faraday y que calificaba el agua del Támesis como, te lo tengo aquí escrito, un líquido marrón denso y opaco. ¿Vale? El ok de chocolate. Ah, cállate. El ok no lo conocen los millennials. No, Tú eres muy bueno, joven. pues el Puleva. El Puleva. Cacaolá. Cacaolá. Bueno, quien quiera saber más sobre esto, tengo un vídeo en el canal, ese de ciencia, ¿vale? Que se lo pueden ver, es muy gráfico. ¿Vale? Ahora lo ponemos en la descripción de este vídeo también. Claro, y ahora llegamos a lo que yo quería decir. Hubo un héroe de esta época, ya estamos contextualizados, ¿no? Pues hubo un héroe en esta historia que se llamaba, ojo, lo épico, Jon Snow. ¿Vale? Jon Snow, el rey en el norte. Bueno, el caso, en un caso particular en el Soho, de Londres, que ya está en Londres, por lo mejor lo conoce, en la calle Broad, ¿vale? Que linda con Oxford y Regent, que son perpendiculares. Hubo en un trayecto de una calle de 200 metros cerca de 500 muertos. O sea, una barbaridad. Como en tu calle, 500 muertos. Eso no había... Pues, saltaron las alarmas y fueron para allá. Entonces, Snow, que había sido estudioso de los escritos de Louis Pasteur, con la teoría microbiana... Perdón, pobre Maite Alonso que está cenando. Dice, eso tal que estoy cenando con la charla. Un abracito, Maite. Un abrazo. Bueno, el cólera es así. Pues resulta que el tío me trajo el mapa, no sé si se verá bien, ahí se verá, ¿no? Sí, se ve. Vale, ese es el mapa del Soho, de Londres, ¿vale? Aquí esto es la calle Broad. Aquí arriba está Oxford Street y esta es Regent. Y abajo está Piccadilly, ¿vale? Para quien haya estado en Londres. Piccadilly. Y esto es Soho. Bueno, pues Jon Snow lo que hizo es llenar, no sé si se verá bien, ahí, los puntos, esa nube de puntos son los casos de fallecimiento por infección de cólera. Y las X, que ya no se verán muy bien por ahí, pero están por ahí las X. Algunas se ven, sí. Son las fuentes de agua. Eran las fuentes de agua, porque el tío ya había cogido muestras y le había puesto debajo del microscopio y lo que había visto no le había gustado nada. Fíjate que una gota de ese agua infesta, que había estado abasteciendo todas esas fuentes públicas y por el microscopio. Que lo que tenía que haber dentro era el zoo de Jerez. Ah. Bueno, pues
volviendo a Clara, que es la clave de toda esta historia, para bien, el tío aplicó, antes que Voronoi, muchos años antes de que naciese Voronoi, aplicó su propio diagrama de Voronoi. No obviamente explicado matemáticamente, ¿no? Como con las medianas y tal. Y utilizando como puntos de referencia las fuentes, estableció, que lo he hecho yo, me tomé el otro día la molestia de hacerlo, digamos, tomando punto de referencia las fuentes, tiras la mediana con la fuente más cercana, ¿sabes? Y vas estableciendo unas áreas de influencia de cada una de las esas fuentes. Y determinó que, obviamente, esta fuente de aquí era el la que la estaba liando parda. Exacto. ¿Me lo voy a acercar? ¿Se verá bien? Sí, se ve bastante bien, se ve bastante bien. Sí. Te ha salido bonito el diagrama de Voronoi. Y el ratito tan bueno que soy yo, por la toque. Anda que no. Por lo visto, Víctor Sanguino tenía que estar cenando. Un abrazo, Víctor. Pero vamos, que no lo he cenéis. Hecho lo he hecho hasta con el compás y todo, tirando las medianas con el compás. Que no lo has hecho como yo he dicho. No, yo he desempolvado. No, porque si no se dobla el papel, ¿no? Sí. Claro. Me ha dicho Luis Mascuderoy que como sale muy bien, me lo digo por si alguien está escuchando el podcast y además he intentado hacer el diagrama de Voronoi como yo he hecho en el vídeo doblando, que sale muy bien con papel de horno. Claro. De horno, porque se dobla muy bien y sobre todo es muy transparente. Sí, nosotros organizamos un taller en la Casa de la Ciencia que era con papel cebolla, sí, pero es la misma idea. Exacto. Sí. Bueno, pues nada, te dejamos que sigue. Bueno, pues eso es lo que yo quería comentar. Digamos, ese hito de uno de los héroes de la historia de la epidemia de cólera de Londres. Y de hecho él es el ¿Qué? Sí. No, sí, tú. Que de hecho después le echaron poca cuenta. No fue ya hasta más adelante, hasta la epidemia del 54, cuando tuvo que llegar después Bazalgette, que era un ingeniero, que fue el que, digamos, trazó toda la obra, el plano del nuevo alcantarillado de Londres. Y se hicieron cerca de 140 kilómetros, creo que era, de alcantarillado primario que iba paralelo al río y 1.770 kilómetros de alcantarillado secundario. Para, digamos, hacer un bypass que cortase, se llevase todos los desechos al final de la ciudad. Y al menos el flujo del agua que atravesase la ciudad de Londres fuese un poco más limpio. O sea, que descubrieron que era muy bueno no beber mierda. Efectivamente. Qué asco, Enrique, de verdad. Bueno, eso es lo que hicieron. Hombre, pero además te voy a decir una cosa, es que Londres en aquella época tenía que ser una cosa finísima. Hombre. O sea, porque entre los caballos... Es la ciudad más grande del mundo, además, ¿no? Entre los caballitos que había, que estaban cagando permanentemente en la calle, que ya... Bueno, eso fue otro problema. Claro, y luego... Y la gente tiraba a la calle los desechos, o sea, las caquitas y los meaditos los tiraba a la calle, o sea, tenía que ser... Claro, el que no tenía pozo negro cercano diría que mismo. Venga. De hecho, aquí hay una propuesta muy buena de Tomás Carrelero, lo que pasa es que no tengo ginebra. No, esto no es ginebra, esto es agua mineral, que dice cada vez que Clara diga Voronoi, toca sorbito de chupito, vale. Antes era cológrafo. Bueno, señores, yo creo que ya llevamos más de una hora, ¿no? Sí, por terminar, que un apunte muy cortito a lo que estaba diciendo Enrique ahora mismo, de que tiraban las cacas a la calle, los caballos. Uno de los problemas más gordos a los que se enfrentaba al final del siglo XIX y principios del siglo XX los científicos era la crisis del estiércol. Porque se hizo no sé si, esto lo voy a decir de memoria, y yo soy muy mala con los números, pero me parece que fue en 1913, por ahí, o un poco más tarde, hubo un congreso en el que se reunieron los mejores científicos del mundo mundial a ver qué hacían con el puto estiércol. Porque todo el transporte de personas, de mercancías, de todo se hacía con caballos. Entonces estaban las calles de Londres ahí, no fotos, pero sí ilustraciones, sobre todo de la calle de Londres y de Nueva York, que dan un asco terrible porque eran montañas de estiércol. Que al principio, con mucho gusto, se lo regalaban a los agricultores, decían los agricultores, no, primero se los vendían muy barato, después se los regalaron, y luego le dijeron a los agricultores que se metieran el estiércol por el orto, que ya no querían más estiércol. Y hubo como decía, ya terminó un congreso, que no recuerdo el año en el que fue, que la crisis del estiércol, donde se reunieron los científicos más
de los más importantes del mundo para resolver cómo resolvían el problema del estiércol. Y claro, no podían decir, porque no haya caballo, porque es que todo se hace con caballos. Claro. Y tenía que durar, creo que era 3 días, y el primer día por la noche se fueron todos para su casa y dijeron, este es un problema que nos va a matar, esto no tiene solución. Y ya terminó, y lo paradójico fue que la solución a aquel problema ecológico la hizo, ¿quién fue? El coche. Fue el coche el que vino a salvarnos de un problema ecológico brutal que los propios científicos decían, da igual, nos vamos a morir de esto, no hay nada que hacer. Y ahora, pues, paradójicamente, el coche es el que nos va a matar ecológicamente a todos. ¿No? Exactamente, porque una cosa que ahora mismo nos puede parecer anticológico, porque lo es, en algún momento de la historia, no sé, me llama la atención ese tipo de cosas. En un momento de la historia fue lo que nos salvó de una crisis ecológica muy fuerte, que fue la caquita de caballo. Ya está, quería contar eso, que como estamos hablando de mierda... Sí, viene perfecto. Bueno, yo soy realmente escrupuloso. Sí, y en algún vídeo lo comentas eso. En el último vídeo. En el último era, sí, no lo sé. Sí, yo creo que el ser tan escrupuloso, creo que por eso me ha salvado durante tanto tiempo. Yo creo que en mi vida habré cogido la gripe solo 2 veces. Bueno, muy espacial en el tiempo. Es una cosa de... Y como soy siempre lavándome las manos, no sé si no es solamente por defecto de profesional, ¿no? De trabajar en un laboratorio, pero estoy siempre lavándome las manos, pero desde chico. No, es una manía. No me digo, pero... Pues una pregunta o comentario personal, a lo mejor si eres tan escrupuloso, podría haber sido matemático, ¿no? Porque no te has cogido la mejor profesión del mundo para ser tan escrupuloso, ¿no? Yo en un laboratorio... No, al revés, esos son los buenos biólogos, los que hacen cositas finas en el laboratorio, que los tienen todo limpito. Aquí todo eso, vamos, yo el otro día tuve que limpiar mi termomix con hongo de chocolate. Yo lo hubiese tirado directamente. No, hombre, no, yo es que la Thermomix, tú toda la Thermomix, todo, ¿no? Todo. Yo llamo después, Paco Amazon, me trae otra nueva. Ya está, no pasa nada. Mira, aquí está la pregunta del millón que la hace Natalia, y si queréis con esto ya cerramos esta otra, que es, a ver qué inventamos ahora para salvarnos del coche. ¿Volver al caballo? La pila de hidrógeno. Pues no, el teletrabajo. El teletrabajo. Mira, la clave para contaminar menos no es coches más ecológicos, es desplazarnos menos. Sí, eso y si nos desplazamos, sea andando, en bici o lo que sea, vamos. Sí, había estudios, ¿no? de urbanismo, que había como la regla de los 15 minutos o algo así. Digamos que en tu cuadra, tu barrio, tuvieses todo lo necesario para tener que ir andando. Sí, no tener que coger las supermanzanas estas que hablaban y tal. Eso lo comentó Iván Rivera en una charla de Naucas. Dice, el coche ecológico que existe, el coche o algo así. Estoy diciendo la frase de memoria, si Iván Burkernicke nos está escuchando, que me corrija. El coche más ecológico que existe es el no coche. El no coche, claro. No moverse. Andar. O escafandras de vestir, como dice Víctor, para salvarnos. Ay, madre mía, qué distopía estamos viviendo. Bueno, hemos liado a hablar de epidemias y se nos ha ido. Vaya, era previsible y eso es bueno, ¿no? Claro. Bueno. Qué buena conversación, qué maravilla. Yo recomiendo a todo el mundo que vea el último vídeo que subí sobre la otra vía de transmisión del coronavirus, que está ahí en el canal. Yo lo recomiendo porque es muy, muy ilustrativo sobre la necesidad de la distancia de seguridad, de utilizar las mascarillas y te da otra visión, digamos, de cómo se ha podido transmitir el virus. Yo no estoy del todo de acuerdo contigo. No os recomiendo que vean el último vídeo. Yo os recomiendo que vean todos los vídeos de ese de ciencia, por favor. No, pero en el último vídeo de ese de ciencia... Sí, era una pequeña broma. Ya. Quiero decir... Pero no se pongan cerca de la pantalla, por favor. Eso. Que no es solo para el coronavirus, ¿no? Que en general puede haber otras cosas que tengamos, que abre la ventana, que alivie la mañana, al patio y la cocina. Es un vídeo que mezcla láser, japoneses estornudando y a José Merced. Es perfecto. El chiste del Partenón es muy malo. Ya tenía que meterlo. No hagas spoiler. Está todo los 2 o 3 chistes que hace el pobre lo acaba de... Pues no, pero la gente no se lo espera. Es que viene muy rápido. Viene muy rápido, no lo ve venir. La gente no se lo espera. Y si no se lo creen que son graciosos, que lo miren y que digan, me la ha chafado el chiste. Y sobre todo, antes de despedirnos, que recuerden que yo lo he puesto en Twitter,
que nota que viene aquí tan de guapito con el flequillo, ha dicho que se rapa el pelo si llega a 10.000 suscriptores. Así que vamos a fastidiarlo. Mira. Qué alegría, qué alegría de pelo. Qué alegría de pelo. Pena. Porque se rape. Bueno, no sé si se ve, tengo un mechón blanco que hace el plan Cruella de Vil. Ay, qué chulo. Que eso sí lo voy a echar de menos. Sí me pues muchas gracias a Álvaro y a todos los que nos han estado siguiendo. A vosotros. Pedimos disculpas a los que yo les he roto el tímpano y a los que les hemos tropeado la cena hablando de mojones, porque a lo mejor les da un poquito de asco. Somos muy naturales. Nosotros se nos salen las fontaneras así. Yo no tengo un amigo, así que... Y hasta aquí ha llegado... Los tres chanchitos. Música. Los tres chanchitos. Muy bien. Ahora le toca a los tres chanchitos. Eso. Tres chanchitos desobedientes sin el permiso de su mamá. Una mañana muy tempranito se salieron a pasear. Cuando estaban paseando solos vino el lobo y se los llevó. Los chanchitos lloran y dicen: ay, señor lobo, ten compasión, ya no seremos desobedientes, ayudaremos a mamá. Tres chanchitos se van en tren, se van en tren, se van en tren. Uno moviendo el hociquito, otro moviendo la patita, otro moviendo la colita. Tres chanchitos se van en tren, se van en tren, y muy bien. Tres chanchitos desobedientes sin el permiso de su mamá. Una mañana muy tempranito se salieron a pasear. Cuando estaban paseando solo vino el lobo y se los llevó. Los chanchitos lloran y dicen: ay, señor lobo, ten compasión, ya no seremos desobedientes, ayudaremos a mamá. Tres chanchitos se van en tren, se van en tren, se van en tren. Uno moviendo el hociquito, otro moviendo la patita, otro moviendo la colita. Tres chanchitos se van en